Hai un tiempo, la gaita, l'instrumento tradicional más característico de Asturias, tuvo a punto de quedar casi queda fechamente desaniciado de la vida social y cultural del país. Pero anguaño la situación ye bien extremada desa, por mor precisamente de la aparición de muchas bandes de gaites en los concellos más importantes de Asturias, xurdíos de los gaiteros mozos que aprenden a tocar el instrumento en las escuelas populares o en las escuelas municipales de música. Escuelas como la de Nava, que dirige el gaitero y director también de la banda de gaites La Raitana, Flavio Rodríguez Benito, que va a enseñarnos cómo aprenden los rapacinos navetos a tocar este instrumento y también el porqué de que la gaita suene todos los días en los montes de Nava. Muy buenas tardes, yo soy Flavio Rodríguez, profesor de gaita en la Escuela de Música de Nava, soy director del centro también, tenemos en la Escuela de Música, aparte de otras actividades, otras especialidades, un instrumento muy significativo y la gaita dentro del programa de estudios, y estamos hoy en clase con Paula García, que es una alumna de les destacaes del curso de gaita, baxa del Concello de Vimenes, a clase de va ¿cuántos años, Paula? ¿4? O 5 años, donde va 5 años que viene a clases de gaita, y una alumna de características especiales porque presta mucho a hacer música, y no solo música de gaita, sino que es escolina del Conservatorio del Nalón, toca el fagot, y una de las 17 que aprobaron el acceso a las pruebas de gaita para el conservatorio. Desde este curso, los estudiantes de gaita que os apetezca van a poder cursar estudios profesionales de música de gaita, finalmente, ¿no? Por fin, después de unos cuantos años en los que muchos de nosotros trabajamos porque las enseñanzas de la gaita tuviesen una posibilidad, una opción de estudios profesionales, pues este curso ya en 2006-2007 va a haber gente que pueda estudiar gaita en los conservatorios asturianos. Vamos a tocar una melodía, una pieza del oriente de Asturias, que se conozca el nombre de Careao y Anisco, y una pieza como la mayor parte de las que tocamos, pues del repertorio tradicional, y una pieza que en su día jugó Antolín de la Fuente, un prestigioso músico asturiano que tristemente ya nos dejó, pero tuvimos la fortuna que nos iguase melodías para bandas de gaites, y en este caso pues una partitura extraída del trabajo que hizo para la banda de gaites Fontefuécara en su día de llanera. Vamos a hacerlo a dos gaites, Paula García y yo, con estos dos gaites guapes de madera de buxo, que es la madera tradicional con la que se hicieron los gaites en Asturias. Bueno, pues no estuvo mal, pero tenemos que trabajar un poquitín más porque tenemos tiempo, además, que no son 3 semanas por lo menos de ensayo, y esta melodía faremosla a 4 gaites en el concierto. Yo creo que empecé a tocar la gaita en parte o en gran parte porque escuchaba en la radio ese programa que ya era la Asturias Popular de Modesto González Cobas. Recuerdos de aquella Asturias un tanto perdida, pero nunca olvidada. La sintonía de ese programa ya era la muñeira de Remis, y la manera de tocar
y de sentir la transmisión de una emoción a través de la música que Remis tenía, y algo que a mí llegóme al alma cada vez que escucho esa muñeira, siento todavía el respiro que sentía cuando yo era guaje. La gaita, aunque lle una de las nuestras señas de identidad, cuando se estudia, tiene que ser tratada como un instrumento musical. Y la palabra dizlo bien claro, instrumento lle la ferramenta para conseguir el fin lle la música. Y la música de Raigón no es una cosa que hayamos inventado güey trabajar con ella. Los románticos ya fai más de 150 años facían música de Raigón y facían la culta y facían música sinfónica a partir de temas tradicionales y de temas que después fueron populares en toda Europa, pero escuchados ya refechos en música sinfónica. Con la gaita, lo primero que tenemos que hacer es nada más que música. Les señas de identidad, representar una cultura propia, etc. Bien después si esa música la faes bien, y así es como se entienden los gaiteros viejos. La gaita, que hoy la contemplamos en Asturias como otro instrumento normal, otro instrumento de estudio como otro cualquiera en una escuela de música, o ya casi en un conservatorio, hasta bien va pocos años, no era un instrumento nada corriente, ¿no? Y menos que un rapaz arrancase a tocar la gaita o una mocina, ¿no? Recuerdo cuando entamaba yo a tocar la gaita, va ya unos 15, 16 años, cuando dije a mi abuela Gésima que iba a empezar a tocar la gaita, dije yo, ay, fiu, no, ¿cómo vas a tocar la gaita? Toca mejor el piano, el violín o tal, ¿cómo te va a dar por la gaita, no? Pues afortunadamente, gracias a bella xente, a mozos, que los picó el rixu de tocar la gaita asturiana, va unos cuantos años, y que enfotaron la su vida en el camino profesional de los estudios de gaita y de dedicarse profesionalmente, arrancaron a surdir escuelas de música tradicional dentro de asociaciones culturales y posteriormente de ayuntamientos, como este de Nava, que apostaron por la difusión y el estudio de este instrumento. La mayor parte de los alumnos son críes de 10, 12, 14 años o niños también. En este proceso pues también llegaron cosas nuevas, como la aparición reciente de agrupaciones como de tipo banda de gaites, que era un fenómeno nada corriente en el mundo de la tradición musical asturiana. Veníamos de les parelles de gaita y tambor y pasamos a grandes agrupaciones, igual la imagen de las que conocimos en Lorient, agrupaciones bretones o agrupaciones escocesas. Y en ese carrilín damos salida a los alumnos de escuelas como esta, ¿no? Tienen la posibilidad, después de tocar unos años, pues además de hacer intervenciones como solistas en conciertos o tal, pues trabajar en agrupaciones tipo banda de gaites, como es el caso que proponemos desde aquí, desde Nava y desde el Concello de Piloña, aquí la banda de gaites La Raitana, y en la que pueden, bueno, empobinar los suyos estudios, además participando en una agrupación pues que fai cosas que nosotros consideramos de interés, ¿no? Que los guajes puedan viajar, reconocer otros repertorios, etcétera, etcétera. Si queréis puedo mostraros, porque los que estamos metidos en ellos sabemos de dónde va la gaita hasta dónde llega, desde el registro más grave hasta el registro más agudo, y así pues podéis sentir la diferencia entre eso, un sonido más grave del instrumento hasta el más agudo. De su taque, de repente, en sin contar con da qué o da quién.